noches, bienvenido una vez más a un episodio de Psico Universidad. Mi nombre es Arle Alvisures. En este episodio vamos a tocar un tema importante para nuestro desarrollo, para el contexto en el que estamos viviendo y el cual nos vincula a todos de alguna forma. El tema es violencia y salud mental, y para este tema tenemos una invitada especial, muy conocedora sobre el tema. Bienvenida, Julia Cal. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Yo tuve la oportunidad de conocerte, de compartir los otros espacios en el pasado, y tengo conocimiento de las acciones que has tomado, de tu intervención en la comunidad en Alta Verapaz, en Cobán. Pero para las personas que no te conocen, ¿podrías hacer una pequeña presentación? Sí, sí, claro que sí. Mi nombre es Julia Cal. Yo estudié psicología clínica y tengo una especialidad en salud mental. em, y quizás más o menos los últimos 15 años de mi vida he estado trabajando en esos temas, ¿verdad? Siempre en salud mental, especialmente con mujeres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Sobrevivientes de algún tipo de violencia. Entonces, actualmente pues sigo trabajando en ese contexto, ¿verdad? Soy consultora independiente y trabajo para diferentes organizaciones, em, y casi todas van en esa sintonía. En algunos casos, pues el trabajo con juventudes siempre es más como de ludopedagogía y cosas así, pero siempre está relacionado, está inmerso, ¿verdad? El tema de violencias y las formas en las que nos relacionamos. Hablando sobre salud mental, y siento que es importante contextualizar el momento en el que estamos actualmente, Ujú. reconocer en dónde estamos parados. em, y de alguna forma siento que tratamos de obviar esa parte, o hasta cierto punto lo ignoramos. Desde tu perspectiva, ¿en qué momento nos encontramos en relación a salud mental en Alta Verapaz? Sí, fíjate que desde mi punto de vista hemos evolucionado un montón. O Ujú, sea, de hace 2006 que yo empecé a estudiar psicología, por ejemplo, no existía la carrera en el Centro Universitario del Norte. ujú, Por lo menos ese año no, ujú, ¿verdad? Entonces te das cuenta de la evolución que hemos tenido hasta el día de hoy en este tiempo. Tuve que estudiar en una universidad privada porque en la única universidad pública en nuestro país no existía esa carrera. Entonces, fue bastante fuerte, ¿verdad? Darme cuenta de que la carrera que yo finalmente elegí no existía dentro de esta universidad. Buscar otras opciones, la única que había fue el lugar donde yo estudié en ese momento. Em, Como a mi grupo nos gustaba investigar, entonces investigamos cuántas psicólogas habían cuando me gradué en el 2011. Investigamos cuántas psicólogas habían en Alta Verapaz, cuántas habían en Izabal, cuántas habían en Petén y cuántas habían en Baja Verapaz, que es toda la región norte de nuestro país. Y Alta Verapaz tenía para ese entonces aproximadamente 60 psicólogas, Baja Verapaz tenía 3, Petén creo que tenía 2 y Izabal una. Entonces, te dabas cuenta, ¿verdad?, de cómo estaba la salud mental, ¿verdad? Y todo el tema de formación para ese entonces, 2011. Ahora, ¿verdad? A mí me agrada mucho ver muchos estudiantes en las diferentes universidades, no importa qué área de psicología decidieron estudiar, ¿verdad? Todas son importantes. Y sobre todo que haya muchas juventudes, ¿verdad? Hombres y mujeres, comunidad LGTBIQ+, y también personas indígenas que hablan los idiomas de la región, porque sabemos que entonces la atención que le van a brindar a las personas pues va a ser contextualizada. Em, Fuera de cámara hablábamos de una realidad que resulta ser bastante difícil de aceptar, tomando en cuenta estos datos donde para el 2011 60 psicólogos habían en Alta Verapaz. em, Ahora se ha hecho mucho trabajo, y lo Ujú. mencionabas también, y ha crecido bastante. Creo que las oportunidades se han abierto un poco más. Las universidades también han abocado por descentralizar sus centros de estudio y expandirse a otras áreas, y promover la educación sobre salud mental, y tratando de construir profesionales de la salud mental.
por ejemplo, valoro y reconozco el impacto que pueda llegar a tener desde nuestra práctica como psicólogos y el trabajo que vamos a construir después de esto. Em, Hablábamos afuera de cámara también, que la región norte del país ha dado grandes pasos a nivel Ujú. organizativo, entre las instituciones que están trabajando en pro del desarrollo de las comunidades, pero especialmente de la salud mental. ¿Qué me puedes platicar en relación a eso? Sí, de hecho, ¿verdad? El Colegio de Psicólogos abrió sede en algunos departamentos, entre esos está Alta Verapaz. Entonces, es de los pocos departamentos que cuenta con una sede del Colegio de Psicólogos, que falta mucho por hacer en ese espacio, pero entonces te das cuenta, ¿verdad? Que converge en este departamento, hay varios colegiados activos, ¿verdad? Yo soy la 3603, por ejemplo, y eso significa que antes de mí hay 3000 más, 3600 más. Entonces, y ahora ya creo que duplicamos eso. Contarles, ¿verdad? Las personas que están escuchando y observando este podcast, que en Alta Verapaz hemos hecho una lucha titánica. Representantes de diferentes instituciones, organismos internacionales, ONGs, que consideramos que la salud mental de las personas es vital, ¿verdad? Tanto como la salud física. Ujú, Entonces, nos hemos organizado y de alguna manera, pues hemos exigido al Ministerio de Salud que por lo menos en los centros de salud de cada municipio de nuestro departamento haya una psicóloga en el centro de salud que brinde esta atención gratuita, ¿verdad? No lo hemos logrado en todos los municipios ni en todas las digamos, los centros de salud, porque Carchá tiene la particularidad de que tiene dos, el del centro de San Pedro Carchá y el de Campur. En Campur no tenemos psicóloga y Campur tiene altos índices en suicidios, por ujú, ejemplo, y embarazos en niñas y adolescentes. Entonces te das una idea de que hay lugares donde no solo es necesario, sino que es urgente que ujú. exista una persona profesional que brinde esta atención en salud mental y que esta atención sea gratuita, ¿verdad? Como la atención en salud en general que debe brindar el Ministerio de Salud en nuestro país. Pienso en salud mental y pienso en buscar ayuda ante algún problema, algún malestar emocional, alguna Ujú. aflicción, alguna, algo que nos esté rebasando a nivel emocional. Y pienso en que uno tiene que acudir a algún lado. Hablabas de cómo el Estado debería de cubrir esa parte de atender la salud mental, pero que la realidad es distinta. Ujú. Hablábamos de que estamos buscando, se busca de alguna forma que todos los centros de salud tengan un psicólogo. Igual cuando analizamos esto de que un centro de salud va a tener un psicólogo, a la población que va a atender es una cantidad inmensa. Y la cantidad de personas que pueden llegar a necesitar esto es muy difícil lograr atenderlos. Mencionabas como ejemplo eh, el departamento de San Marcos, que hay una psicóloga que está atendiendo el departamento de San Marcos. Así es. Ujú. Entonces, esto nos sirve como datos para ir entendiendo en dónde estamos parados de alguna forma. Hay cosas que nos pueden provocar nos pueden comunicar cierta esperanza, el saber que se han hecho cosas. Y también siento que nos invita a tomar acciones, a ser parte de alguna forma de estos movimientos. Sí, mira, lo que dijiste de San Marcos, la verdad es que es una cosa alarmante. O sea, cuando yo revisé las estadísticas y tuvimos una discusión con algunas colegas, que el departamento de San Marcos, por ejemplo, cuenta con una psicóloga y es la única persona que está atendiendo todo el departamento y ella específicamente está para la clínica especializada para atender a víctimas sobrevivientes de violencia sexual, que es conocida como la Clínica 1, que está en casi todos los hospitales de nuestro país. Entonces digo yo, ella tiene que atender a las víctimas sobrevivientes y aparte de ellas tiene que atender a la población en general que hace una cita. Me pregunto cómo está la salud mental de esta colega, Ujú, ¿verdad? Y su salud en general, porque ujú, la salud mental como la salud física está íntimamente relacionada, ¿verdad? Una no funciona sin la otra. Entonces,
Si hablamos de salud mental y violencia, violencia y salud mental, entonces pudiéramos decir que se está violentando a las personas que habitamos este país al no poder acceder o accesar a nuestro derecho a la salud mental gratuita, Ujú. ¿verdad? Es una forma de violencia, dijéramos, no te voy a decir es la primera forma de violencia, pero es una de las formas de violencia que los seres humanos, o por lo menos los guatemaltecos, Ujú. estamos experimentando en este país. Y responde como a una violencia estructural, ¿se le podría llamar de ese nombre? Claro, porque además, digamos, se ha elegido a las autoridades, estamos en un Mm, proceso electoral, el contexto es ese, ¿verdad? Ya elegimos a una buena cantidad de personas que nos van a representar, tanto en lo local como en lo departamental y en lo nacional. Entonces, estas personas van a elegir porque tienen el poder que como pueblo les dimos para poder decidir si autorizan más presupuesto, por ejemplo, para el Ministerio de Educación, para el Ministerio de Salud y para otros ministerios que son muy importantes en nuestro país, son ellos y ellas quienes van a elegir. Entonces, ¿cómo ejerces violencia sobre otro ser humano? Porque podés, ujú. o sea, tenés el poder de hacerlo, podés decidir si lo vas a hacer o no y además cómo lo vas a hacer, ¿verdad? Finalmente eso es. Y aquí encuentro ya relación entre, ejemplo, salud mental, encuentro relación con la violencia y encuentro la relación con el poder, como desmenuzando un poco lo que podemos entender por violencia y la relación con el poder, el contexto en el que estamos y la autoridad que hace que podamos ejercer nuestro poder y ser violentos y que también las personas que están a nuestro alrededor que estamos en un contexto social, que respondemos a ciertas estructuras, las instituciones, instituciones es, diga, el Estado, dígase la familia, eh, el ambiente académico, la misma iglesia, eh, dando, explicando un poco la relación que se da en estos ambientes, ¿qué otras características crees que acompañan los ejercicios de violencia, por ejemplo? Sí, bueno, em, la mayoría de personas, yo puedo decir que todas y todos, todes, em, tenemos una figura de autoridad, ¿verdad? En cualquier espacio donde nos vamos a relacionar. Algunas las elegimos nosotras, nosotros, nosotras, elegimos como estas personas que van a administrar los recursos del Estado, ¿verdad? Que pagamos nosotros con nuestros impuestos, entre otras cosas. Em, Eso vos lo elegiste, yo lo elegí. Y vamos a observar en estos siguientes 4 años cómo va a ser el ejercicio de poder que van a ejercer ellos sobre nosotros para poder administrar los recursos del Estado. Esa es una forma. Pero vas a cualquier espacio, ¿verdad? Tus lugares principales de desarrollo, que es la familia, posteriormente la academia, en cualquier nivel en el que nos encontremos, la parte social, los grupos donde nos relacionamos, que pueden ser em, los amigos, amigas, pareja sexoafectiva, sentimental, el trabajo también, ¿verdad? Para quienes tienen la oportunidad. Entonces, en cualquier espacio donde nos vayamos a relacionar, quien haya llevado su proceso, que puede ser psicoterapéutico, que puede ser de acompañamiento desde sus creencias espirituales, ancestrales, o como lo haya aprendido, ¿verdad? Para mí es muy importante que todas las personas cuestionemos, que la cuestión puede ser abierta, o sea, que yo te pregunte, mira, ¿por qué estás haciendo eso? O que internamente yo cuestione que si esta relación que estamos teniendo es una relación relativamente horizontal o saludable, por lo menos para mí y para vos, o cómo es esta relación. Pienso en que todas las interacciones sociales tienen una relación con el poder y puede en sí mismo, en relación con el poder, tiene esa potencialidad de ser violenta. Hay Ujú. una parte de la violencia que pueda encaminar a un acuerdo, porque, por ejemplo,
Pienso en poblaciones reprimidas, marginadas, que ante esa represión puedan utilizar la violencia para liberarse de esas estructuras. Como defenderse. Ajá, una defensa. Ah, ya. Porque recordad que los seres humanos somos finalmente un animal más en la tierra. Ujú, Entonces los animales usualmente tienen tres formas de responder frente a la violencia ujú, o al peligro, ujú, ¿verdad? Y una de ellas es el, el silencio o quedarte callado, ¿verdad? El segundo puede ser huir del lugar donde estás siendo víctima y otra es responder en el mismo nivel. ujú, O tal vez no en el mismo nivel, pero en la misma dirección de que si tú me gritas, yo te grito, si tú ujú, me pegas, pues yo me voy a defender. ujú, Y así puede iniciar un ciclo de violencia. ujú. En algún momento descubrí o escuché que el conflicto de alguna forma es necesario ante Ya. alguna problemática. Tú y yo Ujú, tenemos una postura distinta, o una comunidad ujú, tiene una postura distinta, y enfrentarse a un conflicto, vivir ese conflicto como un camino para poder encontrarse en un punto medio donde podamos satisfacer las necesidades en una forma ideal, ¿verdad? acuerdos. Acuerdos, eh, pueda ser efectivo. Ujú. ¿Un conflicto es sinónimo de violencia? No necesariamente. Yo uso mucho la palabra discutir, ¿verdad? Ujú, Como debemos discutir esto, podríamos discutir ujú, esto. Algunas personas yo observo su lenguaje no verbal y cuando yo digo discutir, pareciera que vamos a pelear. ujú, Y entonces se ha tomado como discutir y como un conflicto, como algo que va a generar violencia. Sin embargo, no, ¿verdad? No, no es necesariamente así. En ujú, algunos casos sí. Y como nuestra historia como país y como familias está relacionada con el conflicto, ujú, no resuelto además. ujú, Entonces, cada generación lleva en su ser ese conflicto no resuelto, y me refiero al conflicto armado interno, por ejemplo, y cómo afectó a cada familia de este país. Alguien que diga que no le afectó es porque no conoce su historia. Entonces, su historia familiar, no estoy diciendo la historia ujú. del país, ¿verdad? Entonces, em, no es sinónimo De de violencia. pelea, digamos, de violencia. Sí vamos a discutir, en un conflicto hay que discutir, Ujú, hay que dialogar y sobre todo hay que llegar a acuerdos. Entonces el conflicto nos va a enseñar a ceder. ujú, A nadie le gusta ceder, ujú, ¿verdad? Queremos tener la razón y queremos que se nos dé la razón y que me digas que yo estoy en lo correcto. Sin embargo, en lo sano hay un punto donde yo tengo que reconocer que no tengo 100% de razón, que lo que yo quiero hacer o decir o X no es absoluto. Pienso también en esta necesidad de tener que estar en constante interacción con los demás y también como la necesidad del rol que juegan en nuestra sociedad. Eh, Viendo un poco más afuera como el rol que tiene el carpintero, el rol que tiene el panadero, el seguridad, el político que tiene un puesto de administración del poder. eh, Cuando uno reconoce la función y el papel que tiene estas personas en la sociedad, en la comunidad, tengo que ceder de alguna forma mi deseo del poder para que la otra persona tome su función y hasta cierto punto confiar en lo que él va a hacer. Sí, pero eso creo que también está como relacionado al desconocimiento, Ujú, ¿verdad? Porque volvemos a los casos de elegimos a quienes van a administrar los recursos del Estado ujú, y pronto tienen que elegir a los nuevos comités comunitarios ujú, de desarrollo, ¿verdad? ujú, Los COCODES, ujú, por ejemplo, que son autoridad en las aldeas. Y si yo tengo desconocimiento de cuál es la función de esa figura y cómo se ha estado haciendo en los últimos 20 años más o menos, eh, y es ejercer poder sobre un grupo, posiblemente no lo voy a cuestionar y voy a reforzar incluso por omisión, ujú, ujú. ¿verdad? No, En el pues silencio. dentro de estas tres posibilidades de conducta decido el Callar. silencio, Ujú, ¿verdad? Para evitar conflictos. ujú, Porque esa es una frase célebre, diría yo, es una frase recurrente. Vos en psicoterapia vas a escuchar a las personas decir, es que yo
no lo hice para evitar un conflicto. No se evitó, solo se prolongó en el tiempo y de pronto apareció de la nada un conflicto, pero no es que de la nada, es que se venía acumulando tensión Ujú, y tenía que haber en algún punto explosión. claro. Em, Pienso en la salud mental como una forma de hacer, la salud mental como un objetivo de hacer consciente a la persona del momento en el que está, las decisiones que toma, su historia personal, Ujú, y traerla aquí a este momento y entender de alguna forma por qué está actuando como actuando, por qué piensa como piensa, las decisiones mm, que toma. Eh, ya atravesamos el camino de la salud mental como algo político, como algo de poder. Eh, ujú. Siento que también la psicología y la psicoterapia te invita a tomar un rol protagónico Sí. y a actuar de alguna forma Ujú. e incidir en la realidad. Ujú. En tu vida. O Mm, sea, yo siempre digo, cuando hablamos de memoria histórica, por ejemplo, la gente piensa que vamos a hablar, sí, no sé, los 70 80 que sí, digamos, eso es muy significativo, pero tu vida, tu memoria histórica, o sea, vos, tu memoria histórica, ¿qué estabas haciendo hace 5 años, hace 10 hace 20 hace no sé qué, verdad? Cómo aprendiste a resolver, las formas en que tus papás resolvían los conflictos en la familia, ¿verdad? Con aplicarse la ley del hielo, por ejemplo. ujú. Y eso lo seguís reproduciendo vos hasta el día de hoy con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, etcétera. Entonces, son las formas en las que aprendimos. Para mí es muy significativo que en psicoterapia las personas logren, em, yo justo hace unos minutos salí de una sesión psicoterapéutica con una joven y yo le decía, usted es la protagonista de su vida. Ujú, O sea, no, hay varios otros que tienen un rol, digamos, pero la única que es protagonista es usted. Y, la psicoterapia lo que te invita es a tomar decisiones que no te van a gustar. La psicoterapia es la que te invita a tomar decisiones que no te van a gustar, así, ¿verdad? No te van a gustar porque son decisiones que van a hacer algún cambio significativo en tu vida y que estás ahora ahí en ese dolor, en ese sufrimiento por cualquier situación que estés pasando, que puede incluir violencia, casi siempre incluye violencia, em, ujú. y es importante que empeces a tomar decisiones y a los seres humanos nos encanta consultar qué piensas vos, qué piensas vos, qué piensas vos, qué Ujú, piensas vos, ujú, ¿verdad? ¿Qué piensan todos? ujú. Realmente no importa lo que piensen los demás porque ya has tomado una decisión, solo necesitas que alguien te refuerce esa decisión que has tomado, ¿verdad? Entonces ahí es que definitivamente cada persona debería de asumirse, ¿verdad? En un rol protagónico, decimos, eh, pero es prácticamente decidir sobre su vida, Ujú. que nadie más decida, aunque es un poco complejo ese tema, pero Me resuena como lo más lógico y saludable, pero por el contexto en el que vivimos, pienso en difícil. muy difícil. Pienso Ujú, en justamente buscamos esa aceptación de las personas y esa aprobación de nuestras ujú, decisiones. Cuando, cuando tomamos decisiones desde ahí, como que siento que no podemos hacernos responsables de las consecuencias. Cuando somos conscientes y estamos atendiendo nuestra voluntad y ujú. podemos ser responsables de las consecuencias que vienen. Me pongo a pensar que todos podemos ejercer nuestro poder y por consecuencia también podemos ser violentos. Ujú. Al reconocernos de ahí, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos pensar? Sí, mira, vos sabes que en psicoterapia y quienes sean psicólogos, psicólogas, psicólogos que nos están escuchando dicen el famoso insight. Acabo de hablar del famoso insight en otro espacio, la capacidad de introspección, de ver hacia adentro más que hacia afuera a los demás, es decir, enfocarnos más hacia adentro, hacia nosotras, nosotros, em, tan importante que es el tener introspección, porque a partir de eso también podés dejar de culpar a otras personas por decisiones que tomaste Ujú, o por decisiones que tomó alguien más y te afectaron, pero que estamos en un intercambio con las personas, estamos en un constante intercambio, ¿verdad? Es bastante complejo, es decir, me das, te doy, nos damos y así, en un constante intercambio.
Y en ese intercambio puede hacer que en algún momento vos me violentas a mí y yo te lo devuelva, Ujú. ¿verdad? De una forma activa o pasiva. Pienso en las actividades, en ejercicios de violencia como más sutiles. De mi infancia recuerdo, Mm, no le levantes la voz porque es un adulto o pues, es tu mayor. Em, no se le cuestiona al padre, no se le cuestiona a nadie porque él es la figura de sí, poder, claro. la autoridad. Em, y hablábamos que estas relaciones de violencia las podemos encontrar en cualquier ambiente y puedo Sí, decir que en cualquier interacción social. sí, Decías en algún momento que tal vez no se considera las relaciones como entre amigos que pueda haber una relación violenta, pero si pero nos sí hay. detenemos un momento y logramos analizar y podemos ponerle nombre a ciertos comportamientos, sí la vamos a lograr ver. Las relaciones de pareja está ahí. Em, y la academia, que quisiera detenerme ahí un momento, porque es a donde va dirigido estos episodios, este capítulo en especial. ¿Cómo se vive la violencia en la estructura académica? Sí, eso es interesante, ¿verdad? A mí me encanta tener estudiantes que me cuestionan, Ujú, que se pueden levantar de la clase y decirme, mire, ¿qué onda con lo que usted me está diciendo? Porque digo yo, es lo sano, pues yo no tengo la verdad absoluta, vos no tenés la verdad absoluta, nadie la tiene, ujú, ¿verdad? Entonces, sin embargo, hay violencias tan sutiles, ¿verdad? Tan pasivas, ujú, pero que yo siempre le digo a las personas, analice esa forma en la que la persona se dirigió hacia usted, ujú, hacia el grupo, hacia usted, hacia el espacio donde usted estaba. ¿Dolió en alguna parte del cuerpo? ujú, ¿Se puso de algún color esa parte del cuerpo? ujú, Con eso me refiero, por ejemplo, a alguien que en plena clase te dice tu profesor o profesora, te cuestiona en algo que es algo íntimo, algo personal, algo que no está relacionado con la clase, sino que está relacionado con tu persona. Y vos sentís el calor en el rostro ujú, y tus orejitas se ponen rojas. La capacidad de leer tu cuerpo y decir, a mí me dolió el estómago, a mí me dolió la mano. ¿Qué color le pondrías a eso que sentiste? ¿Cómo le nombrarías a eso que sentiste? ¿Una emoción, una situación? ¿Qué es? ¿Verdad? ¿Cómo identificamos la violencia que se ejerce sobre nosotros? ¿Cómo la vas a identificar? Con puro autoconocimiento. Y ujú. claro, para eso hay que informarse. ¿Dónde encontramos la información? Es la pregunta del millón. Y hablando de información, pienso que uno de los recursos o los mecanismos que utiliza la academia como mayor tesoro es el conocimiento. Ujú. Em, Foucault creo que hablaría de eso y es que todas nuestras necesidades, la necesidad de afecto, la necesidad de alimentarte, la necesidad del conocimiento, em, evoluciona a una institución, a una institucionalización para poder satisfacer nuestras necesidades. Ujú. Y la academia resulta ser esta estructura, esta institución que trata de satisfacer tu necesidad de conocimiento. Para mí la academia, su mayor recurso es decir que tiene los conocimientos que tú necesitas. Decir, Ujú, pero en la vida real, la experiencia es la que te va a dar el conocimiento. La U lo que te va a dar es un cartón que posteriormente vas a ir a tu colegio si querés, en este caso al colegio de psicólogos, y vas a tramitar tu colegiado activo. ujú, Ahora bien, cuando ya decidís ejercer tu profesión, que la puedes ejercer efectivamente en una clínica, en un espacio para trabajar con grupos, lo que vos querrás, lo que vos elijas o la vida te permita, ¿verdad? Porque también. Em, es allí, para mí, según mi experiencia, es allí donde realmente vos te vas a dar por toda la cara, es mi experiencia, te vas a dar por toda la cara en palabras sencillas, quien esté escuchando esto, y cualquier profesión. Pero es que estás en salud mental, estás trabajando con otros seres humanos, pero no estás trabajando su casa, su escritura, su contabilidad, por ejemplo, su administración, no, estás hablando de su vida y las decisiones que ha tomado y tomará con relación a eso. Entonces,
esa es la parte compleja, pero es la misma experiencia en la atención, sea grupal, sea individual, sea como decidas ejercer la psicología. Es ahí donde vos vas a cuestionar. Seguro cuestionaste los textos y a tus profesores en el ejercicio, puede ser que sí, puede ser que no, pero es hasta en el ejercicio de tu profesión, cuando ya no hay nadie, no hay academia que te va a respaldar o que te medio te va a explicar cómo es la cosa, es ahí donde vos vas a crear tus propias formas, métodos, etcétera. Que van a responder al contexto en el que estás, porque tienes una Por necesidad muy supuesto, clara y vas a buscar lo que satisfaga esa necesidad. por supuesto. Pienso en que la academia no sabe responder en lo específico, en todo Mm, lo caso, general. en lo general. Quisiera quedarme todavía en la parte de la academia porque reconozco creo que hay que reconocer los mecanismos que se utilizan en la academia, pero también se van a ver en otros ambientes. Entonces, a ti se te pide como requisito que durante cierto tiempo vayas a cierto horario a escuchar a una persona hablar sobre cierto tema. En algún momento se te va a pedir que hagas ciertas actividades para Ujú, evaluar si tienes los conocimientos y así poder calificar si estás capaz para seguir a la siguiente etapa y así una etapa detrás de la ujú. otra. Dentro de esas mismas, reconociendo que nosotros, digamos, o un docente tiene la autoridad para nombrar y decir tiene el conocimiento o no, se pueden haber ejercicios de violencia, como que Claro. yo no te permito por cuestiones personales, por ideológicas, por la razón que sea. Ujú. Y pienso en estas tres formas en que uno puede reaccionar ante la violencia. Sí. El silencio, como agachar la cabeza y decir, vaya, está bien. La huida, que sabemos que hay deserción en Ujú. todo momento y en todos niveles. Y el hacer enfrente, que ante esa estructura tan grande y tan significativa, seguramente vas a salir perdiendo. Sí, no, ¿verdad? Contaría mi historia con nombres y apellidos, pero quizá lo van a ver. Pero, cuando hice mi práctica, hubo la profesora que tenía que firmar mis informes, se negó. Ujú, Yo no entendía, vos. Yo no soy una estudiante modelo hasta el día de hoy, no, ¿verdad? Pero sí me gusta aprender, aprender y compartir. Eso es algo que a mí me gusta mucho. Entonces, tuve que hablar con ciertas personas, ¿verdad? De una manera muy tranquila, ¿verdad? Muy tranquila, no en el mismo nivel. Por eso digo, podemos responder, pero no en el mismo nivel. ujú. Porque si hubiera respondido en el mismo nivel, quizá no estaríamos vos y yo hablando en este momento y hubiera tenido que elegir otra carrera y empezar nuevamente. Entonces, que también lo hice, pero ahí va la cosa. Y entonces, eh, esa otra persona superior a este ser humano em, mandó y le dijo firme, porque ella se tiene que graduar. Claro, faltaba un proceso largo todavía para ese ejercicio, pero sí se puede, yo creo que sí se puede, sin embargo, hay que analizar si en el mismo nivel. Yo considero que hay momentos en la vida donde al mismo nivel, Ujú. solo para ver qué pasa. Bueno, y si no está en riesgo la vida de nadie, especialmente la de Ujú. quien va a responder, ¿verdad? Si no está en riesgo mi vida, solo para ver qué pasa, yo respondo, por el ejercicio de saber qué pasa. Pero si está en riesgo mi vida, mi título o qué sé yo qué, no voy a responder en el mismo nivel. Puedo responder sí, pero le voy a bajar 2 rayitas para que logre mi objetivo, Pienso, que está relacionado con la inteligencia emocional. ¿mm? Y quisiera fundamentar esta conversación que llevamos hace un par de minutos en relación a la academia como un ejercicio de estar consciente en qué contexto en el que estamos, en el contexto en el que estamos, las relaciones que estamos teniendo, cómo nosotros incidimos en la institución y cómo Ujú, ellos están incidiendo en ujú. nosotros. La línea A delgada. raíz de, a raíz de saber dónde uno está parado, uno puede saber cómo responder, Sí. como, no sé si la palabra sería formas más sutiles o formas más Ujú. acertadas de, de interactuar. Sí, digamos, para cualquier persona que esté viendo esto, el poder tener la capacidad de introspección, es decir, de Ujú, autoconocimiento y otras formas, eso te va a permitir
O sea, ir hacia adentro, más que ir hacia afuera y qué están haciendo los demás, es ir hacia adentro, reconocerte, conocerte y analizarte a vos. No analizar a los demás, eso Ujú, es muy subjetivo y superficial, ujú, es hacia adentro, ¿verdad? Te va a permitir conocer un poquito el contexto fuera de vos, ujú, ¿verdad? Y eso es bien importante, por eso te digo el lenguaje no verbal, la forma en la que te sentaste, etcétera, ¿verdad? La forma en la que me hablas, en la que yo te respondo, eso, pero eso requiere de interactuar, 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 abrir tus sentidos al contexto, leer el mapa de poder que le ujú, llaman alrededor nuestro, eso es bien importante. Pero si yo respondo de una manera impulsiva y respondo al ataque, porque ese puede ser un ataque, ¿verdad? El negarte, por ejemplo, que entres a la clase X de ujú, la universidad porque vas en pantaloneta, por ejemplo, y camiseta, está prohibido porque esa no es la forma. ujú, ¿Quién dice ujú, y cómo? Porque yo no sabía, ujú, por ejemplo. Vas y vas con el superior de ese ser humano que te está negando tu derecho a educación. ujú. No lo resuelve ese ser humano, lo puedes ir con el siguiente. Bueno, no se puede adentro, pues lo resolvemos afuera. ¿Y cómo se resuelve ahora afuera? Para quienes tienen acceso, claro, eso es un privilegio en redes sociales. Ujú. Imagino que también pienso en otras instituciones ajenas a esta que estamos nombrando ahora, que pueden también responder, Sí, también, claro. que no sean las redes sociales, pues. Sí, también puedes denunciar, ¿verdad? Que te están violentando tu derecho a la educación, donde lo puedes hacer en la Procuraduría de Derechos Humanos. Ujú, Y te están además discriminando. ujú. Y si perteneces a la comunidad LGTBIQ, pues también podrías mencionarlo, entre otras cosas. Y, y quisiera respaldar esto como algo real. Sí, no, No es algo que nosotros nos estemos no, invitando no, en no, este no. O momento. sea, lo que vos y yo estamos hablando son cosas que hemos vivido. Ujú, O sea, no es algo que de pronto nos estamos inventando aquí, esas son cosas reales. ujú. Y que tengo, imagino yo en algún momento, y quisiera tener la esperanza de que hay personas que están escuchando eso, que se sienten identificadas, que a través de tu discurso, de ponerle un color, de atender Por tu ejemplo. cuerpo y darte y hacer consciente qué sentiste, recuerden en algún momento Ujú. cuando fueron víctimas de esto en algún momento. Eh, em, ¿Cuál sería el accionar a raíz de poder tener un mapa de, de la interacción, de las relaciones que tenemos? Ujú. Es como decir, digamos, a mí me está pasando esto ya no es normal, me está afectando Ujú, incluso físicamente, ya no solo mentalmente, físicamente. Hay gente que ya no quiere ir a su trabajo, ujú, ¿verdad? O sea, que va porque ni modo, le están pagando, necesita pagar algunas cosas, sobrevivir, no quiere ir al cualquier nivel educativo porque también está sufriendo de algún tipo de violencia. Para mí esta parte es bien importante porque yo sé que este podcast posiblemente lo van a escuchar personas con ciertos privilegios que tienen acceso a un podcast, ujú, pero hay otras personas que no van a tener acceso a esta información. Además que estamos hablando en español, ¿verdad? Entonces es un grupo específico al que nos estamos dirigiendo. Entonces, lo importante es buscar ayuda. Te voy a decir profesional, puede ser un psicólogo, psicóloga, ¿verdad? Dependiendo de las posibilidades de la persona. Puede ser de forma gratuita o puede ser de forma particular, que el costo de la salud mental, por lo menos una sesión, puede estar entre 200, 300 hasta 500 quetzales, una sesión. Si te diagnostican un trastorno mental, pues te tienen que referir con un psiquiatra y posteriormente, si te receta algún medicamento, pues definitivamente comprar ese medicamento. Pero también considero que hay otras formas de que podemos tener para podernos resolver. Por ejemplo, hay personas que tienen su guía espiritual, personas, allegadas que le pueden acompañar en ese proceso. Em,
pero si la situación se está saliendo de control, ¿verdad? Y yo siento que perdí el control sobre mí, sobre mi persona, sobre mis pensamientos, eh, sí considero que es muy importante acudir al lugar más cercano que tengan para buscar esa ayuda profesional. No esperemos llegar al límite, Ujú, ¿verdad? Porque puede ser que ahorita lo que usted tiene son síntomas de ansiedad, de depresión, por ejemplo. No googlee, porque ahí en redes sociales vamos a encontrar un montón de cosas que no siempre son reales. Yo considero que a veces cuando las personas llegan conmigo y me dicen, mire, tengo depresión, quisiera que me recetara. Entonces les cuento un poco, ¿verdad? Cuál es el rol del psicólogo, psicóloga y, y que realmente no tienen un trastorno mental, ujú, ¿verdad? Y que tener un trastorno mental diagnosticado no es una cosa tan sencilla, es muy grave. Desde mi punto de vista es muy grave. ujú, ¿Grave por qué? Porque como no hay un origen específico, por eso es trastorno, eh, no hay un tratamiento puntual, ujú, no te vas a curar, ¿verdad? Porque no hay enfermedad, es ujú, trastorno. ujú, Entonces, como no hay cura, no hay enfermedad y no hay cura, entonces lo que va a suceder es que te vas a mantener, pero en algún punto va a haber una recaída y cada recaída es más profunda. ujú, Entonces, por eso es que es tan importante cuidar la salud mental porque es tan frágil, ujú, ¿verdad? Y yo digo, cuando tenés una enfermedad física, pues lo peor que podría pasar es que vas a morir. Pero en la salud mental lo que va a pasar es que ese trastorno mental te puede absorber de tal manera que podés ir vagando por las calles, ¿verdad? Sin conciencia, sin plena conciencia de lo que te está ocurriendo. Y el único espacio de salud mental, el Hospital Nacional en nuestro país, pues es el Federico Mora y nadie quiere ir a ese lugar, ¿verdad? Entonces, pero justamente hablaba con un grupo de juventudes en el domingo de este tema y me decían, mire Julia, ese es el lugar a donde las personas que ya no saben qué hacer con sus familiares o así, los van a lanzar como el último lugar donde alguien va a hacerse cargo de ellos y de ellas, ¿verdad? Pero entonces, si estamos teniendo algún síntoma significativo, algo que está afectándome, que yo digo, bueno, es físico, es emocional, no sé qué es, ¿verdad? Tratemos de buscar ayuda en la medida de lo posible. Tener también como todas las personas tenemos fortalezas, todas las personas tenemos fortalezas. Lo que sucede es que en momentos de conflicto, ¿verdad? Hablando de conflicto, en momentos de conflicto es difícil observarnos, ¿verdad? Y decir, estas son mis fortalezas, esto es lo que yo puedo hacer. Y puede ser algo tan sencillo como le digo yo a la gente, ordenar su cuarto. No porque esté obsesionada con el orden, es porque te enfocas en algo. Y si puedes bordar, tejer, hacer algo manual, ¿verdad? También te puede ayudar un montón. Buscar un grupo de ayuda. Una persona que es alcohólica, por ejemplo, hay algunos grupos que te pueden ayudar. Si sale una convocatoria para participar en grupo de jóvenes, por ejemplo, en participación ciudadana, en algo creativo, en un emprendimiento, también se puede participar si es posible, ¿verdad? Em, Mencionabas hace unos minutos que muchos de los problemas que puede presentar una persona ante llegar a la clínica están relacionados con violencia. Sí. Mencionamos también que la violencia responde de alguna forma a una estructura social. Eh, en mi perspectiva, siento que la atención psicológica occidental Mm, o la occidental tiende a ser muy asistencial. mm, Como de tú tienes el problema, es porque tú tienes una perspectiva errónea de lo que estás sí, viviendo sí. y si cambiamos esta perspectiva, tú te Que es adaptas, cognitivo-conductual, decís ajá, vos. y tú te Ujú. adaptas y de alguna forma te adaptas y engranas en el O sistema. sea, aguantate, pues. Ujú. Así. Eh, y pues si se puede decir de de una forma afortunada, yo tuve la oportunidad de estudiar desde la perspectiva social, como una psicología social y una psicología de la liberación, como justamente haciendo un poco de crítica a esta estructura Ujú. de atención asistencial.
Y creo que lo que propone parte de esta psicología social es, a partir de ser consciente y reconocerte en un contexto social, tomar un rol que no sea adaptativo, que no sea Claro. aguantate. Ujú, Y también hace una crítica como de, bueno, esto que yo me estoy sometiendo a estos procesos, ¿de verdad responde a mis necesidades? ¿O yo ujú, simplemente también estoy diciendo, sí, está bueno, yo tengo tal cosa y voy a seguir esta atención? En la medida de esto y en tener la apertura de analizar que hay otras formas de atender nuestra salud mental, eh, reconocer que no solo existe la psicoterapia y que en nuestra ujú, cultura han habido otras vertientes, hay ujú, otras formas, expresiones culturales que, que han atendido nuestra salud. ujú. ¿Cuáles podrías mencionar? Justamente aquí en Alta Verapaz, como somos un departamento con altos índices de violencia en general, ¿verdad? No estamos hablando de eso, quizás en otro podcast podemos hablar del tema. Pero en Alta Verapaz existen varias terapeutas mayas, Ujú, grupos de mujeres que estudiaron, ¿verdad? Cuáles eran las formas en las que podían ayudar a otras mujeres, pocomchíes o quechíes, para poder resolver la situación que estuvieran experimentando, que usualmente son sobrevivientes de cualquier tipo de violencia. Entonces, estas sesiones se hacen en grupo, en ciertos lugares. Cobán, Chisec cubre la franja transversal del norte, Polochique está en proceso. Entonces, existen formas, ¿verdad?, para poder ayudarnos, que no son las occidentales, porque eso no funciona. Aquí no funciona. Y si te funciona, es porque estás atendiendo a una persona con ciertos privilegios, ¿verdad? Pero la mayoría no tenemos privilegios. ujú, Entonces te estás topando con seres humanos que viven en extrema pobreza o pobreza y que sus dificultades están relacionadas con la violencia estructural que trasciende a otros espacios donde se desarrolla. Entonces, las formas en las que vamos a resolver es a través de, no te voy a decir de votar por alguien, porque la verdad es que yo no creo que por votar por alguien vamos a lograr hacer un cambio significativo, no en los próximos 20 años, ujú, la verdad. Entonces, va a ser a través de las redes de apoyo que tengamos. ujú, Las redes, es ujú, eso, con quiénes nos estamos relacionando, las formas en las que lo estamos haciendo, ¿verdad? El arte en cualquier manifestación siempre ha sido una forma para poder sanar, ¿verdad? Entonces, cualquier forma, porque a veces se considera que una mujer que está tejiendo un huipil no es como, es porque lo aprendió y necesita venderlo para subsistir, sí, pero también ellas han contado, estas mujeres tejedoras han contado que esta es una forma para ellas para canalizar ciertas situaciones que han estado viviendo en su entorno. ujú, Entonces, por eso digo, hay que buscar una actividad que nos enfoque, ujú. ¿verdad? Que no estés tan disperso, que no puedas buscar más de alguna solución a lo que estás experimentando. Entonces, una forma de buscar solución es enfocarte en algo, ¿verdad? Entonces, el tejido para muchas mujeres ha sido una forma. Creo que encaminaste esta parte como a encontrar nuestra propia forma. Exacto. Estamos en un contexto y respondemos a ciertas culturas, Mm, pero definitivamente somos un ser individual con características propias y la invitación es a actuar en base a lo que nos satisfaga. sí, totalmente. O sea, si vos vas conmigo a atención psicológica, yo te voy a decir qué le gustaría hacer a usted, Ujú, cómo le gustaría a usted resolverlo, porque yo le puedo dar una lista de lo que a mí me funciona, pero yo soy yo con mis propias particularidades y esa otra persona es ella o él con sus formas. Entonces, todos los seres humanos somos creativos, ujú, ¿verdad? Podemos ujú. encontrar formas creativas, digo yo, para poder, digamos, como ir resolviendo nuestras dificultades.
Creo que tocar estos temas siempre vamos a encontrarnos en un momento en el que puede ser incómodo, que puede como mover ciertas cosas, provocarnos como eh, un poco de malestar. Ujú, Ante esto, yo siento la necesidad de sentir un poco de esperanza, de mm, poder eh, sentirnos mejor, poder eh, sentirte en el poder de poder de cambiar, de incidir un poquito en la realidad. Em, ¿Qué te esperanza a vos? ¿Qué te mueve a ti a despertarte los días en las mañanas y ujú. querer ir al trabajo Y hacer cosas. y hacer las cosas? Ajá. Sí, esa es una excelente pregunta que no me habían preguntado en mucho tiempo, pero realmente yo, si hay algo en lo que yo creo es en el ser humano, Ujú, ¿verdad? Podría decirte yo que es en lo único que yo creo, en el ser humano y mi esperanza son los seres humanos, ¿verdad? O ujú, sea, yo me levanto cada día pensando en que lo que yo hago, ¿verdad? Lo que yo comparto en los espacios donde yo estoy, puede haber una o dos personas que eso que dijimos en este podcast, por ejemplo, que me levantó hoy en la mañana a hacer este podcast, por ujú, ejemplo, ujú, atender a esta paciente y este podcast y hacer un montón de cosas que tenía que hacer. Pero es esto, ¿verdad? El poder compartir. Te dije que eso es lo que me ujú, mueve a mí, el poder compartir con otras personas. Entonces, cada quien va a encontrar su razón para levantarse cada día en la mañana, aunque no quiera, ujú, ¿verdad? Porque yo sé que hay días difíciles y como nos han dicho que sentirnos tristes, que sentirnos mal, que llorar, que no sé qué, está mal, como que es malo, como que no lo tenés que hacer. Pues yo digo una lloradita en la mañana y ya fluyo en el día y hago todo lo que tengo que hacer y si regreso y me siento cansada y necesito llorar, pues también lo voy a hacer, ¿verdad? Porque hay cosas que nos frustran y que no podemos resolver ujú. y que no las vamos a poder resolver. Quisiera como tratar de hacer una conclusión y ir ahilando todo lo que pudimos haber platicado. Y, y me alegra escuchar, por ejemplo, tu sinceridad al final de la última pregunta. Y especialmente valoro el poder haber estado como en intimidad, como el poder expresar las ideas eh, con esa intención de compartir. Y sabrás y te puedo confirmar a este momento de que la intención de estar haciendo todo esto es compartir mi experiencia, compartir tu experiencia y las personas que han vivido, que están relacionadas al tema. Y compartirlo con estas personas que tal vez puedan reconocer algo, se sientan identificadas, puedan sentir algo que les haga moverse, que les haga querer despertar en las mañanas. Ujú, Hablabas también que me parece algo muy valioso como las redes en las que nosotros vivimos. sí. En, en mi proceso ahora de EPS, donde yo estoy atendiendo a otras personas, es algo que yo tengo que tomar en cuenta, Ujú, que es algo fundamental. ujú, Y aparte de eso, a mí me atraviesa el cuerpo totalmente. Cuando yo me sentí en algún momento muy en lo más profundo, en mi experiencia más oscura, digamos, descubrí que eso te puede salvar, que eso te da una base, el tener una red de apoyo. ujú. Eh, entonces, las relaciones íntimas, el poder vincularte con otra persona, poder estar de forma honesta, si así lo puedo decir, con otras personas y construir una red de apoyo es algo fundamental. Por ejemplo, escuchar qué motiva a otra persona a despertarse en las mañanas, de alguna forma puede hacer reflejo a mí y cuestionarme qué Ujú, me hace a mí despertar en las mañanas. sí, Creer en el humano como algo principal, como algo de mucho valor para ti, eh, puede también llegarme a comprometerme, por ejemplo, con relacionarme con mi familia. O sea, ujú, como que despertar en mi cuarto y decir y reconocer que mi mamá es de tal forma y tratar de tolerar y sí, ceder y también te invita a formar parte activa. Creo que también esto te podría motivar a despertarte y querer terminar la academia cuando de pronto ya no te cuando dieron de ganas pronto de yo no nada. tengo ganas de hacerlo, que ya estoy Ujú, demasiado frustrado. Y ujú, podemos esto llevarlo a la política, al país, al a Estado, cualquier área. a mi pareja, a Mm, la relación de amistad. ujú. Entonces, Em, Sa quisiera ajá, ¿Sabes qué? Disculpa que te interrumpa. Es que cuando los seres humanos le damos demasiado valor a otro ser humano, no es que hay que desvalorizar, pero cuando le estás dando demasiado poder
a este ser humano que tal vez realizó ciertas acciones que te afectaron de alguna manera, pero le estás entregando el poder. Por ejemplo, decir, yo no voy a terminar la U porque ahí está fulana, sutano, mengano, ¿verdad? Y yo sé que ellos son ta, 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 ta. Y le empezás a dar poder, Ujú, porque prácticamente eso es lo que le estás dando poder, ujú, cuando son simples mortales como vos ujú. y como yo. ¿Verdad? Entonces, si vos le estás dando demasiado poder a esos seres humanos, los bloqueo, los elimino, pero sigo pensando Ujú. en el daño que me hicieron o lo que sea que haya sucedido, le estás dando demasiado poder. Y eso te va a limitar. Y en este mismo ademán que haces, se me viene a la mente como estás drenando energía, te estás descargando totalmente, tu atención y tus pensamientos se están dirigiendo a esa persona y terminas por enfermarte, por debilitarte. Sí, es que estás ocupando, dependiendo cuánto tiempo le estés ocupando de tu día, Ujú, te levantaste, al fin te levantaste. ujú, Hablando de levantarte en la mañana sin ánimo o con ánimo, como sea. Y aparte de que te levantaste más o menos sin ánimo, estás ocupando cuánta cantidad, o sea, si contáramos por minutos, horas, segundos, cuánto tiempo le estás ocupando a esa persona. Y la pregunta del millón es, ¿esa persona cuánto tiempo te está ocupando a vos ujú. en su vida? Nada. Parece. Em, Creo que concluimos en una introspección. Lo mencionaste en algún momento en la conversación como algo fundamental para entenderte. Sí, a los demás. Entender a los Primero demás, vos. pero primero yo. Y, y partir desde ahí, creo que también habrá una necesidad de atenderte, de cuidarte. Hay Ujú. una, pareciera tan simple, pero a mí me gusta mucho. En algún momento me preguntaron y lo sentí con la sinceridad y me dijeron, te estás cuidando el corazón. Como, no tanto como responderle en ese momento, sino como una pregunta que uno tal vez debería de estarse haciendo constantemente. Ujú. Y partiendo de ahí, tomar decisiones, ser responsable, identificar en qué momento estás y encontrar motivaciones, algo que te despierte en las mañanas y caminar. Ujú. Quisiera concluir por ahí el podcast. Te agradezco mucho el tiempo, de verdad estoy muy agradecido, me encanta volverte a encontrar en otro momento. Han pasado muchas cosas en el tiempo em, y siempre agradezco estas experiencias. Sí, gracias, gracias por la oportunidad. Realmente creo yo digamos, el conocimiento y la experiencia se tienen que compartir, no de manera obligada, pero es parte del ejercicio de no quedarte vos con el conocimiento y poderlo socializar con otras personas. Ujú, eso. Pero entonces gracias por el espacio. Bueno, este, entonces les agradecemos mucho a las personas que estuvieron escuchando este podcast. Esperamos verlos en el siguiente episodio. Esto fue Psico Universidad. Muchas gracias.